En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de los aforados en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el aforamiento es una figura jurídica que consagra la desigualdad ante la ley de distintos segmentos de la población en contraposición con la mayoría de los ciudadanos. En virtud del aforamiento, determinadas personas, por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan, no son juzgadas por los tribunales de primera instancia, sino por tribunales superiores o incluso no están sujetos a responsabilidad judicial alguna. Segundo, así, por ejemplo, para investigar a un parlamentario aforado hay que cursar un suplicatorio, es decir, la instancia que un juez o tribunal eleva pidiendo permiso para proceder contra algún miembro del Congreso o del Senado. Tercero, la figura del aforado no existe en democracias como la norteamericana o la alemana, y en Francia solo hay una veintena de altos cargos que la disfrutan. Por su parte, incluso en otras naciones mediterráneas, como Portugal e Italia, solo goza de ese privilegio el presidente de la República. En España, los aforados se cuentan por una cifra cercana al 250.000. Cuarto, de entrada hay 232.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatal, autonómico y local que son aforados. Todos y cada uno de ellos deben ser juzgados por las audiencias provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Quinto, a esto se suman 5.502 jueces que disfrutan también del privilegio de aforamiento. Sexto, a esos jueces y policías se suman 2.407 fiscales que solo pueden ser juzgados por los tribunales superiores de las comunidades autónomas. Séptimo, a la lista de aforados hay que añadir también 1.500 cargos autonómicos. Se trata del grupo de políticos más numeroso e incluye a los miembros de los parlamentos autonómicos y a los de los gobiernos regionales que solo pueden ser juzgados por los tribunales superiores de justicia de su comunidad autónoma. Octavo, por si lo anterior fuera poco, hay que añadir 616 parlamentarios nacionales que disfrutan del privilegio de aforamiento. Se trata de los 350 diputados y 266 senadores cuyas causas solo pueden ser conocidas por el Tribunal Supremo. De hecho, los miembros del Congreso y del Senado son una de las dos figuras de aforamiento que aparecen específicamente en la Constitución. Noveno, además hay que añadir a la lista de aquellos que disfrutan del privilegio de aforamiento 33 cargos judiciales que incluyen a los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial y a los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Décimo, también disfrutan del privilegio de aforamiento los miembros del Consejo de Ministros, ahora mismo 14, incluyendo al presidente del Gobierno. Undécimo, no acaba con esto la lista de aforados, ya que además hay que añadir a los 12 miembros del Tribunal de Cuentas, a los 30 del Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo. Y duodécimo, como consumación de esta escandalosa desigualdad ante la ley, el monarca ni siquiera tiene que responder de sus actos ante la Administración de Justicia. Un privilegio que otorgó en su día el general Franco al entonces príncipe Juan Carlos y que la Constitución mantuvo. Una de las bases fundamentales del Estado moderno es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La experiencia cotidiana nos dice que no somos iguales. Los hay más inteligentes y menos inteligentes, más atractivos y menos atractivos, más jóvenes y más viejos, más acomodados y más empobrecidos. Sin embargo, esa situación de múltiples desigualdades que contemplamos a diario tiene que quebrarse de manera absoluta e irrenunciable a la hora de comparecer ante la Administración de Justicia. Desde la Revolución Francesa resulta imposible aceptar que exista una desigualdad de los ciudadanos ante la ley y de las regiones en el seno del Estado. Ambas circunstancias son ciertamente características del denominado antiguo régimen, pero jamás lo pueden ser de una democracia. Precisamente por ello, las dudas asaltan a cualquier analista que de manera imparcial examina el sistema político español. Creado fundamentalmente para mantener los privilegios de castas privilegiadas de siglos y dar entrada en los mismos a nuevas castas,
El sistema actual no solo consagró la desigualdad entre regiones, manteniendo viejos privilegios feudales como los cupos vasco y navarro, sino que además también consagró la desigualdad de los ciudadanos ante la ley mediante figuras jurídicas como la de los aforamientos. Que prácticamente 250.000 de españoles se vea exento de la vía judicial ordinaria en favor de otras específicas resulta absolutamente intolerable en una democracia. Podía ser comprensible en la Edad Media e incluso en una sociedad de finales del siglo XVIII previa a la Revolución Francesa. Pero en la actualidad constituye un arcaísmo inaceptable, arcaísmo que debe desaparecer porque constituye un ataque frontal contra ese principio elemental de la democracia que afirma que todos, absolutamente todos los ciudadanos, deben ser iguales ante la ley. Dedicado a esa figura absolutamente bochornosa del aforamiento en España, que además en algunos países, en la mayoría de las democracias, no existe, no hay aforamiento en Estados Unidos. En Estados Unidos, Richard Nixon, en la época del escándalo Watergate, hubiera tenido que ir a un tribunal ordinario. ¿Qué es eso de un suplicatorio que lo aprueben las cámaras? O un tribunal especial para mí. Angela Merkel, si Dios no lo quiera, cometiera un delito, la tratarían exactamente igual en cualquier tribunal alemán. Es lo propio de una democracia. Incluso en países como Italia, Portugal, en fin, hay algún aforadillo por ahí perdido, pero para de contar. En España hay más de 250.000 de aforados. Es que se dice pronto, es que verdaderamente lo de España es increíble. España ha ido retrocediendo, pero paso a paso, a veces de carrerilla, hacia la Edad Media. España es un país donde no se conoce la igualdad ante la ley. Y eso es gravísimo, eso es el antiguo régimen. No existe igualdad entre las regiones. Hay regiones que han decidido que no pagan y que les cubren todos los gastos, como es el caso de Vascongadas y de Navarra, como si estuviéramos en la época de la monarquía hispánica del siglo XVI o XVII, que es una vergüenza, eso es vergonzoso. Y los únicos que han dicho algo al respecto pues fue en su día UPyD, que ya está muerta y enterrada, y Ciudadanos, que lo empezaron a decir y por supuesto no han dicho ni pío y van a tragar en los presupuestos lo que no está en los escritos, porque hay que decirle que sí a Montoro. Y aparte de eso, pues existe una desigualdad entre los ciudadanos que pasa, entre otras cosas, por los aforamientos. 250.000 de personas que no aparecen entre los tribunales ordinarios como cualquiera. Luego ya no hablemos de otras situaciones bochornosas, como puede ser la actuación de la agencia tributaria, en la cual los ciudadanos no tienen derecho alguno con Hacienda. Si acaso, si luego llegan a la justicia ordinaria, muchos se salvan, pero mientras tanto les han hecho de todo y no han podido hacer nada, porque por mucho recurso que presenten a Hacienda jamás los estima. Eso es feudal, no es algo democrático, no llega, vamos, ni siquiera al Estado ilustrado del siglo XVIII, ¿no? En España, desgraciadamente, existen una serie de bolsas de feudalismo en el peor sentido del término, que implica la desigualdad entre provincias, que implica la desigualdad entre ciudadanos, que implica seguir manteniendo a castas privilegiadas, por supuesto, a costa de otros. Y como sucedía en el feudalismo, pues lógicamente lo más inteligente es mantenerse a caballo.